Good morning, ladies and gentlemen. My name is Cristóbal Torres, chairman of Chile Day, and it's a pleasure to welcome you back to the second day of Chile Day London 2025. I hope you had a nice Chile night yesterday. So that's why we did this session a little bit late, so everybody's here. Yesterday, we explored the Chile's economic landscape with Minister Grau's presentations and discussed about the capital markets, crypto assets, geopolitics, and the development of mining and infrastructure. Today, we will have panels on pensions, just now, the future of finance and politics. We will also have the honor to hear the presentation of Mrs. Rosana Acosta, Governor of the Central Bank of Chile. The following panel will be conducted in Spanish, so you can collect your translation device at the entrance of this room. So please feel free to get your device. Ahora, para continuar con nuestra agenda, es un placer presentar a nuestro próximo panel de discusión, implementación de la nueva reforma de pensiones. A medida que Chile avanza en esta reforma, está surgiendo un régimen de inversión modernizado. Este panel abordará sus implicancias para la administración de fondos, la regulación y los resultados de largo plazo de las pensiones. La reforma previsional de Chile redefinirá los flujos de capital de largo plazo. Este panel analizará el potencial, los riesgos y las oportunidades de este nuevo régimen. Para esto contamos con tres grandes expositores y queremos dar la bienvenida al escenario a don Osvaldo Macías, Superintendente de Pensiones de Chile, Jimena González, directora ejecutiva, especialista en inversiones, soluciones de retiro de JP Morgan Asset Management, y Martín Mujica, gerente general de AFP Cuprum. La forma en que vamos a realizar este panel es que vamos a tener una breve presentación de cada uno de los panelistas de unos 7 minutos y posteriormente vamos a tener una conversación. Don Osvaldo no se siente porque usted parte presentando. Superintendente de Pensiones. Bien, buenos días, muchas gracias a Cristóbal y a todas las personas que organizan este importante evento por la invitación que nos hacen como superintendencia para poder exponer nuestros puntos de vista. En este caso, nos han pedido que hablemos sobre cómo estamos implementando o pensamos implementar el régimen de inversión de los fondos de pensiones, y es a lo que igual me voy a referir. La presentación va a mostrar de todas maneras en un par de láminas que hemos hecho hasta ahora en términos concretos de implementación más allá de las inversiones, para luego entrar derechamente a los cambios, a las inversiones que propone la reforma y cómo estas se están llevando a cabo. De esta manera, en la primera lámina mostramos lo que se estaba efectuando desde el día 26 de marzo, día en que se publicó el cambio más importante en la historia de los fondos de pensiones en materia de regulación. Hasta ahora se han emitido 18 normas de carácter general por parte de la superintendencia, siguiendo un proceso participativo y consultivo en todas sus etapas. Como ustedes pueden ver de abajo hacia arriba, ahí están en orden cronológico, fundamentalmente enfocados en la forma en que la vigencia de la ley está señalada. Así se parte con el seguro de lagunas, que inició el 1 de mayo su vigencia. Posteriormente, los beneficios solidarios para las personas que se están pagando justamente durante este mes y que hoy día culmina su pago en su primera etapa. Posteriormente, hay varias normas referidas, entre otras, al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión, la cobranza de las cotizaciones previsionales, la recaudación de las cotizaciones del Seguro Social, y ustedes pueden ver ahí varias normas que tienen que ver con la nueva institucionalidad que se crea, el Fondo Autónomo de Protección Previsional y su administrador, partes integrantes y fundamentales de lo que es el denominado Seguro Social. Y la última norma que recién emitida tiene que ver con los beneficios del Seguro Social que se pagarán a contar de enero. Todas esas normas han sido emitidas durante este periodo y ya constituye la infraestructura base para la primera parte de la reforma. Y en concreto, ya hay algunos resultados que me gustaría mostrar ahí. Pueden ver ustedes en las primeras cifras, tienen que ver con el seguro
de lagunas previsionales. Como decía, entró en vigencia el 1 de mayo de este año, y lo que hace es extender el seguro de lagunas, que era parcial, a todos los beneficiarios de prestaciones de cesantía. De esta manera nosotros podemos ver que a junio, por ejemplo, se pagaron 248.000 beneficios de seguro de cesantía a las personas que quedaron cesantes y estaban afiliadas a la administradora de fondos de cesantía, lo cual implica inmediatamente 248.000 pagos por concepto de el seguro de laguna para cubrir esos periodos de no cotización que antes tenían las personas, que uno de los principales problemas del sistema de pensiones es la baja densidad previsional. Entonces ya podemos ver que es una medida importante que ya está en vigencia. En junio se traspasaron 12.431 millones a las cuentas de las personas, como las cotizaciones que debieron haber efectuado si hubieran estado trabajando, con cargo en este caso a los fondos de cesantía solidarios. Por otro lado, en agosto empezó la vigencia para el aumento de las cotizaciones con cargo al empleador, el 1% del salario, con un 0,9% para financiar el seguro social y 0,1% a las cuentas individuales en una primera etapa. Y ahí están las cifras de recaudación al 13 de septiembre, que es el último día de pago. Llegaron a 70,2 millones de dólares para el 0,9% que va al Seguro Social, en línea con lo proyectado. Ustedes saben que se recaudan como 80 millones de dólares al mes con el 10%, por lo tanto era lo que correspondía alcanzar. Entonces también una buena noticia que esto ya está funcionando, y estos dineros van a la tesorería en una primera instancia, y a contar de mediados del próximo año los va a administrar el Fondo Autónomo de Protección Previsional. Y algo muy importante para la gente tiene que ver con los beneficios solidarios. Hay más de 2 millones de personas que reciben la pensión garantizada universal. De ellas, 372.000 personas tienen 82 años o más, por lo tanto reciben de inmediato el beneficio completo de 250.000 pesos por concepto de PGU. En este mes de septiembre, hoy se terminan, como yo decía, de pagar, y otras 17.000 personas reciben una fracción de PGU por estar entre la banda de pensión inferior y superior. De esta manera, aparte de las personas que reciben estas pensiones solidarias de vejez, 100.000 personas reciben un complemento solidario para alcanzar el valor de la PGU, y otras 200.000 reciben las pensiones básicas solidarias de invalidez que están ajustadas a la PGU. De esta forma, de las 2,5 millones de personas que reciben beneficios solidarios, ya sea PSU o invalidez, ya tenemos 751.000 personas que están en septiembre recibiendo el beneficio que la reforma les prometió. Esto es muy importante para la credibilidad de una reforma y para su legitimidad. Y funcionó perfecto, porque todas las platas se recaudaron en tiempo y forma y se pagaron a las personas, que era lo que correspondía, sin ninguna falla prácticamente. Entonces es una buena noticia, porque hay mucho trabajo detrás de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, tanto en la regulación como en todos los aspectos referidos a la implementación. Hubo que coordinar a más de 40 instituciones para que esto funcione de esta manera. Todo ha funcionado bien hasta ahora: el seguro de lagunas, la recaudación y los pagos a las personas. Y esperamos que esto siga así, pero para eso hay que trabajar mucho. Vamos a las inversiones entonces, que es el tema que nos convoca acá. La modernización del régimen de inversiones, sin duda que es la más grande desde que se creó el sistema. Yo creo que hay hitos fundamentales. A mediados de los 80, un hito clave fue la inversión o la apertura a la inversión en acciones locales que se estaban privatizando. En ese momento había muchas dudas si abrir o no la inversión a las acciones locales por el riesgo que tenían. Se hizo y funcionó bastante bien, y las administradoras previsionales fueron grandes compradores de las acciones que en ese momento se privatizaron, fundamentalmente servicios de utilidad pública, y que generaron muy buenas rentabilidades para los fondos de pensiones. Posteriormente, a principios del año 90, se abre la inversión afuera del país, que también fue un hito muy importante en su momento, porque no era algo muy popular que se permitiera que las inversiones de los fondos provisionales fueran al exterior, y fue un nuevo acierto. Hoy día sabemos que la mitad de
de los fondos de pensiones están invertidos fuera de Chile. Eso se inició a principios de los 90. Y el otro granito fue el 2002 con los multifondos, que sustituyeron a dos fondos que existían en ese momento. Entonces, esos hitos de mediados de los 80, principios de los 90 y principios de los 2000 marcaron los grandes temas de inversiones. Después de eso no se han efectuado grandes modificaciones o reformas en materia de inversiones, sino que solamente ajustes dentro de eso. El gran cambio es ahora entonces con la introducción de los fondos generacionales que sustituyen a los denominados fondos múltiples, la flexibilización de límites de inversión, que hoy día suman más de 100 que están en la ley y en la regulación secundaria, y el desempeño, donde se sustituye lo que es la rentabilidad mínima y se baja significativamente el encaje y se cambia por portafolios de referencia y medidas de desempeño. Y algo importante, que por primera vez la ley sale del foco exclusivo de rentabilidad y riesgo para las inversiones y le agrega el objetivo de pensión, que es el fundamental para dirigir las inversiones, el objetivo de pensión. Entonces le da inmediatamente un carácter de largo plazo a las inversiones previsionales. ¿Cómo se va a desarrollar el régimen? Es bueno dar una mirada a la institucionalidad. La superintendencia debe emitir una resolución. Esta resolución debe ser revisada por un consejo técnico de inversiones, que vamos a ver cómo está compuesto. El consejo técnico de inversiones tiene derecho a veto, por lo tanto, cualquier materia que no sea aceptada por el... Se me borró la pantalla y no sé qué pasa acá. Vamos entonces a mirar acá. Voy a tener que girar un poco hacia acá. Bien, entonces lo que señalaba era que la Superintendencia de Pensiones emite el régimen y un Consejo Técnico de Inversiones compuesto por 5 expertos lo revisa y tiene derecho a veto. Significa que si no lo acepta, la Superintendencia no puede incluirlo dentro del régimen. Y además este Consejo propone, y las propuestas que hace el Consejo pueden ser desechadas por la Superintendencia, pero con una resolución fundada. Estas cosas nunca han ocurrido en realidad, siempre ha habido consenso entre la Superintendencia y el Consejo, se hace una discusión previa antes de emitir las resoluciones. La resolución que finalmente han acordado la Superintendencia y este Consejo Técnico va al Ministerio de Hacienda, quien tiene que darle una avisación final. Entonces son varias instituciones que están interviniendo en el proceso y hartas personas. El Banco Central tiene un rol importante también en la definición de los denominados límites estructurales. La ley solo deja hoy día 3 límites estructurales en la ley, más un límite fijo, a diferencia de hoy que hay como 50 límites en la ley y que el Banco Central interviene en algunos de ellos. Y por último, toda esta regulación secundaria de inversiones tan importante va a ser sometido siempre a consulta pública para recibir los comentarios de los expertos y de quien desee colaborar con la construcción de un buen régimen, y todo se va a analizar para incorporar las mejores ideas que salgan de esas consultas. Ese es el proceso general. Y ahí, ¿quiénes son los señores del Consejo Técnico de Inversiones? Que siempre hablamos de ellos, pero no sabemos quiénes son muchas veces. Hoy día están integrados por un representante del presidente de la República, en este caso es don Nicolás Izaguirre, muy conocido por todos ustedes, que es ministro de Hacienda. Las universidades designan a 2 personas, uno de los cargos está vacante por designar, la otra es el académico Fernando Mejido. El Banco Central designa a 2 integrantes, uno es el señor José Manuel Garrido y otro recientemente nombrado el señor José Miguel Cruz, todas personas, como ustedes pueden ver, con vasta experiencia en la materia y con importantes grados académicos. Ellos son los encargados de revisar junto con la superintendencia esta resolución normativa. ¿Y cuál va a ser el proceso para desarrollarlo? Van a existir estudios especializados. Hay una consultoría base que se adjudicó por licitación pública a Mercer, que va a acompañar todo el proceso de confección del régimen hasta septiembre del próximo año, más cualquier otro insumo técnico relevante, por supuesto, que va a complementar esto. Va a ser participativo. La idea siempre es
dar a conocer lo que se está haciendo y recoger las opiniones y comentarios, ya sea de la industria previsional, del Consejo de Estabilidad Financiera, que como ustedes saben integran el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la CMF y la Superintendencia, los COSOC, que son consejos de la sociedad civil, donde participan distintas organizaciones ciudadanas, que en este caso la Superintendencia también tiene uno donde va socializando todos estos temas y recogiendo recomendaciones, y por supuesto a todos los actores relevantes del ámbito local interesados en participar, y también del ámbito internacional, que hemos recibido varias contribuciones. El régimen va a ser gradual, flexible y adaptado a la realidad local. No se puede llegar al óptimo de una sola vez, sabemos que eso no es posible por la importancia y el peso que tienen los fondos en el mercado local. Flexibilidad para adaptarse a los cambios y recoger las opiniones, y siempre adaptable a la realidad local. Eso es fundamental, no es importar un modelo hecho desde afuera, sino que adaptarlo a la realidad local. Y todo esto será hecho en etapas para no afectar de ninguna manera al mercado. Una instancia de participación que hemos construido en conjunto con ICARE ya ha dado lugar a una sesión, y hemos constituido 5 mesas. La primera es referida al benchmark y medidas de desempeño, la segunda, gestión y mitigación de riesgos, la tercera, límites de inversión permanentes y transitorios, la cuarta, el tratamiento de inversiones en activos alternativos, y la última, la transferencia de instrumentos como consecuencia de la migración de los multifondos a los fondos generacionales. Estas mesas van a convocar por parte de ICARE a distintos expertos del mercado de capitales, de tal manera de escuchar todas las opiniones. Y don Cristóbal me señala que me queda poco tiempo. Pese a que dije que era la reforma más importante de la historia. Los entregables de la consultoría de Mercer están ahí. En noviembre, enero, marzo y septiembre. Septiembre es el tope de plazo para hacerlo. Están ahí los entregables. Esta presentación queda a disposición, Cristóbal, ¿cierto?, de las personas. Y luego vienen los hitos relevantes que ya están en la ley. Estos hitos son inamovibles. Abril de 2026 es la fecha máxima en que el Banco Central emitirá los límites globales estructurales, que son solamente, en este caso, en esta primera etapa, 2. El límite para instrumentos del Estado que se puede invertir y el límite para inversión en el extranjero. En septiembre es la fecha máxima para emitir el régimen de inversión completo. O sea, estamos a un año. En noviembre va a entrar en vigencia el límite global que establece la ley a las comisiones a través de vehículos de inversión. Tiene que estar dictada esta norma en abril del próximo año, pero entra en vigencia en noviembre. Y en abril de 2027 se produce el cambio de los multifondos a los fondos generacionales, y con toda la regulación secundaria que corresponde. Finalmente, en abril de 2029 se inicia la vigencia de los esquemas de premios y castigos. Algunas consideraciones finales y termino. La Superintendencia ha planificado un trabajo muy detallado y de alto nivel técnico, parte del cual estoy mostrando acá. El desarrollo del régimen tiene una institucionalidad robusta que hemos observado, en la que participan distintos actores públicos y privados. Es un proceso participativo. Así va a ser. Nos hemos reunido con muchos actores y lo seguiremos haciendo. El desarrollo del régimen va a estar acompañado de una consultoría especializada y el juicio experto de distintos especialistas que quieran aportar. Se han estudiado distintas experiencias comparadas y se han sostenido conversaciones con muchos gestores, tanto locales como internacionales, así como con reguladores también locales e internacionales. La implementación será gradual, con flexibilidad y considerando la realidad del mercado local. No habrá cambios abruptos. La regulación va a dar espacios para que las AFP puedan innovar y construir sus carteras. No será una regulación que asfixie la innovación y la diferenciación entre administradoras. El régimen se va a revisar de manera periódica. Es imposible hacer un cambio tan grande sin ir haciendo ajustes, de tal manera que se va a ir perfeccionando paulatinamente. Y finalmente, por supuesto, el foco del nuevo régimen está centrado en los afiliados y en sus mejores pensiones. Eso no lo podemos perder nunca de vista. Aquí sí, don Cristóbal, termino. Gracias.
Hola, hola, ahí sí. Muchísimas gracias, superintendente, y perdón por el apuro, pero este efectivamente es uno de los temas más importantes que estamos viviendo en Chile y efectivamente una hora es muy poco tiempo para esta discusión, así que eh, vamos a continuar con Jimena González en su presentación. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Es un gran privilegio estar aquí. Gracias, superintendente Martín Cristóbal, por la invitación. Le voy a tomar la palabra, superintendente, y me uno a las voces de consultoría pública con esto. Y para nosotros vengo representando a JP Morgan, que llevamos más de 50 años trabajando en temas de jubilación. Y para nosotros es bastante valioso estar aquí presentes, especialmente con este cambio tan gigantesco en la evolución del retiro dentro de Chile. Voy a compartir un poco unas perspectivas globales de donde vemos la experiencia de otros países que ocupan, ya sean fondos generacionales, cuánto tiempo llevan, para compartirles un poco más de contexto de estos cambios gigantescos y lo valioso que pueden ser a través del tiempo. Y luego después voy a compartir una esquema estratégica que nos ha funcionado, ya asesorando a más de 14 países en estos temas. Y con eso ya voy a compartir un poco de casos y luego yo sé que vamos a tener unas preguntas, pero yo sé que Cristóbal nos dijo que tenemos 6 minutos, entonces vamos a tratar de hacer esto eficientemente. Y aquí nada más para darles este contexto sobre, ya son 18 países, son más que ocupan fondos generacionales, pero en realidad son 18 países que tienen ya adopción alta, que se hace de arriba del 80%. Y aquí cada país lleva en una etapa diferente. Todos estamos en diferentes fases, la implementación es siempre lo más difícil y cómo va evolucionando las regulaciones para adaptarse a los cambios demográficos de cada país, cómo se va evolucionando con los mercados capitales, vamos a hablar un poco más de eso. Aquí sí vemos, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos, el ejemplo del Reino Unido, el ejemplo de Australia, que ya llevan casi 30 años con fondos generacionales y que están funcionando. Ya vemos mucho más empuje en temas, ya la regulación en muchos de estos países, especialmente en el Reino Unido y en Australia, ya casi llega a Estados Unidos, ya están entrando a una etapa diferente que va a llegar a la desacumulación, ya que llevan 30 años con fondos generacionales y estamos viendo no solamente en Chile, pero en otros países de Latinoamérica, esta transición a fondos generacionales. ¿Y por qué ha funcionado tan bien ya cuando ya podemos medir la trayectoria en países de más de 30 años? Y lo que nosotros hemos analizado es que los fondos generacionales tienen la capacidad de adaptarse a todos los diferentes estados del mercado, se puede adaptar, es flexible, es un proceso iterativo que se puede ir evolucionando, puede ir cambiando con todos los cambios demográficos que existen en una región, en un país, pero también se puede ir adaptando con los cambios demográficos, que es bastante importante. Y entonces con eso quiero empezar a compartir que cuando vemos los beneficios adicionales de los fondos generacionales, es que tienen un objetivo que es claro, ya sea un saldo a la edad de jubilación para ciertas personas de diferentes niveles de ingresos, ya puede ser una tasa reemplazo, pero aquí ya superamos de solamente estar gestionando contra un benchmark. Ya lo que estamos viendo en los fondos generacionales es que tiene un objetivo claro que va a evolucionar con las necesidades de los participantes y más que nada es que tiene que ser flexible, que tiene que poder personalizar. Y lo que aquí vemos también es que todos los fondos generacionales que ven en todos los países son diferentes. Se personalizan las necesidades en qué fase, en qué etapa está el país, si hay un cambio de régimen, si las tasas de reemplazo tienen que ir evolucionando, si las previsiones del seguro social van cambiando y también cómo va la demografía y cómo va cambiando a través del tiempo. Pero aquí la personalización es sumamente importante de poder llegar a las necesidades reales de cada país y también de cada segmento dentro de cada país, porque dentro de la población también hay que aprovechar la diversidad de cada población. Y aquí con esto empezamos a desarrollar con estas diferentes experiencias que hemos analizado, cuáles han sido, este es un esquema estratégica que se puede adoptar dentro de cada región.
Para nosotros, como es un proceso iterativo y que puede ser por ejemplo, la tasa de reemplazo puede ir cambiando, puede ir evolucionando con el tiempo. Es muy importante, por ejemplo, tener los análisis demográficos, poder analizarlos cada 2 a 3 años y analizar cómo va cambiando. Y aquí voy a dar, por ejemplo, un ejemplo en México. Hemos estado con las Afores trabajando en los análisis demográficos en México y, por ejemplo, lo que hemos estado visto en los últimos 5 años es que en México los ingresos de los jubilados en los últimos 10 años, el 30% mucho venía de la dinámica familiar, de hijos aportándole a sus padres esa otra fuente de ingresos durante la jubilación. Eso ya no es el caso, eso ya ha bajado del 50% al 30% y ya representa no el 20% de los ingresos, pero el 10%. Entonces, esa evolución de dinámica familiar, del cambio de ingresos, de las fuentes de ingresos en México, nos ha ayudado a poder analizar qué cambios tenemos que hacer a las trayectorias de los glide path para adaptarnos a esta nueva realidad. Y justo estamos haciendo ese mismo análisis en Estados Unidos de cómo están cambiando los esquemas del seguro social, cómo está incrementando, por ejemplo, los costos de vivienda de la jubilación. Y muy importante, es que no sé si ustedes sabían, pero hemos estado analizando que la probabilidad ahora de vivir a los 95 años se ha duplicado en los últimos 10 años. Entonces ya estamos hablando de una longevidad totalmente distinta. Por ejemplo, los fondos generacionales que existían en los países que llevan más de 20 años, hace 10 años. Hemos tenido que subir los niveles de equity en muchos países. Si la regulación permite, aumentar las tasas de contribución, porque algo tiene que cambiar, porque ya no es una estrategia que tiene que solucionar los costos de vivienda para 20 o 25 años de jubilación. Ya estamos hablando de en muchos países, estamos viendo 30 a 35 años. Y voy a dar un poco más de ejemplos, pero siempre estar analizando estos 4 criterios como esta esquema estratégica. A ver, ¿estamos cumpliendo con el objetivo, ya sea una tasa de reemplazo, ya sea un saldo? Porque esto ya no es una estrategia que estamos viendo sobre el riesgo y el rendimiento para cada fondo, pero también lo que estamos es que esta es una estrategia que tiene que acompañar a todos los participantes de su etapa activa de acumulación hacia su etapa pasiva en desacumulación. Entonces, nosotros de Mejores Prácticas en los países que asesoramos, analizamos estos 4 criterios anualmente para ver si vamos bien. Y, por ejemplo, en los mercados capitales, hemos visto muchos cambios en los mercados capitales, especialmente desde que llegó la pandemia. Y entonces, por ejemplo, ahí es muy importante empezar y tener un análisis robusto para poder tener cuál es, por ejemplo, el PIB esperado en cada país. Porque sabemos que la asignación de activos es un ejercicio que es constante. Y aquí ayudamos en los países a asesorar cuál es la población, la productividad, la inflación, la inversión de capital, para poder analizar suposiciones de mercado a largo plazo, porque queremos tener esas suposiciones de 10 a 15 años, ya que estamos hablando de una estrategia a través de una trayectoria laboral de 40 años. Y aquí el ejemplo que utilizamos para los datos demográficos, el ejemplo que estamos haciendo un poco en México, en la parte de las suposiciones de mercado, por ejemplo, en Estados Unidos hemos estado incrementando nuestra ponderación por ejemplo, a high yield. Y eso ha sido un ejemplo es un asset class que ha crecido, ha sido un asset class que, por ejemplo, se ha aumentado en mejor de calidad, menos riesgo de default, tiene mejor perfil de riesgo-rendimiento y eso se ha ido aumentando y ha funcionado en las carteras de los participantes. Entonces, por eso siempre hay que estar tomando el pulso de cómo van evolucionando los mercados, cómo va evolucionando la demografía de cada país, de cada región, de cada población que atiende cada AFP y cómo nos vamos ajustando, empezando con el objetivo, cómo tenemos que ajustar el glide path. Porque así seguimos siempre actualizados, siempre seguimos, como mencionó el superintendente, que funcione para la realidad de los participantes, especialmente aquí en este momento en la realidad chilena. Aquí quiero dar un ejemplo de
cómo la esquema estratégica puede funcionar, y esto es aquí nada más un ejemplo de uno de los fondos que diseñamos dentro, un fondo generacional que diseñamos en Estados Unidos. Comparto esto porque tiene una trayectoria ya de más de 20 años. Y esto como este fondo generacional que ven hoy en día no es con el que empezamos hace 20 años. Esto siempre hemos trabajado con una tasa reemplazo que ha continuamente aumentado cómo va aumentando la inflación, costos de vivienda y cómo del otro lado de la moneda ha estado bajando el seguro social dentro de Estados Unidos. Y aquí, como me gustaría ver, les quiero compartir cómo vemos el esquema, esto ya como que para darle un poco vida a los criterios que vimos aquí en este esquema que vimos en la página pasada, es, por ejemplo, cuando nosotros vemos el nivel de equity a través de un glide path, eso en realidad es analizando cuál es el comportamiento, cuáles son los salarios, cuáles son, por ejemplo, las tasas de contribución. Aquí es el comportamiento que diseñamos cuando empezamos a diseñar el glide path. Y cuando vemos las diferentes asignaciones de activos, esos son las suposiciones de mercado a largo plazo y estamos terminando con un 40% de equity, terminamos con un 40% de equity porque tenemos que solucionar para la longevidad que estamos viendo ahora de vivir a los 95 años. Pero aquí lo que recomiendo es que este glide path ha evolucionado a través de 20 años y por eso tan importante poder tener la flexibilidad, poder tener la oportunidad de personalizar, porque cada quien tiene que resolver la ecuación de jubilación, que es la manera adecuada para su población de participantes. Y aquí nada más, porque también ya se me está atrasando aquí también el tiempo, es dando también, por ejemplo, el ejemplo de cómo ya hemos hablado que es un proceso iterativo. Un caso que quiero compartir rápidamente, por ejemplo, del Reino Unido, es que ellos tienen ya más de 30 años con fondos generacionales. Trabajamos nosotros mucho aquí con los Master Trust dentro de UK. Y uno de los cambios más fuertes que han tenido en el último año, en los últimos ya 3 años, es que en el 2022 tenían una sobreponderación a la renta fija local, pasaron unos recortes fiscales, subieron los yields más de 660 puntos y ahora con eso tuvieron muchas caídas para las personas que se iban a jubilar. Y con eso han tenido un empuje hacia la diversificación, han tenido un empuje. Ahora, por ejemplo, Nest, que es el Master Trust más grande, están tratando de llegar a una estrategia de 35% en alternativos, y al tener 35% de alternativos tuvieron que tener mucho más flexibilidad en temas de comisiones para poder llegar a eso, no solamente por temas de rendimiento, pero también por temas de bajar la volatilidad. Y pues con esto aquí cierro. Para nosotros en JP Morgan, nuestro compromiso con ustedes es seguir compilando la información, analizándola, compartiéndola con todos ustedes, con todos los países que analizamos. Aquí estamos siempre a su disposición con un compromiso muy alto para todas las personas alrededor del mundo que están enfrentando la ecuación de la jubilación. Y pues también el éxito de todo esto depende de todos nosotros, ¿no? De nuestra capacidad de poder colaborar, de poder innovar para entregar a la población chilena una jubilación digna y flexible. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Jimena. Y ahora dejo con usted a Martín Mujica. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a Chile Day por la invitación. La reforma de pensiones es una gran reforma que estábamos esperando hace bastante tiempo y en la que nosotros participamos en la discusión como industria, como FP, y algunas cosas nos gustaban, otras no, pero hoy día estamos en otro momento, estamos en un momento de implementación. Y de hecho, si es que vamos rápidamente no tan rápidamente, pero bueno, vamos a tratar de avanzar. Ahí sí. Si lo hacemos esquemáticamente, la verdad es que podemos separar, y para tratar de hacerlo muy gráfico, en cambios en la parte del ahorro, donde se aumentó el ahorro, cambios en la parte de la administración de activos, cambios en los beneficios, aumento en los aportes del Estado, y yo diría que en general la implementación
ha avanzado bastante bien en lo que ahí yo le pongo un tic. ¿Y por qué? Pues estamos trabajando todos juntos. Aquí trabajo en conjunto con la superintendencia, con la asociación de FP, tratando de avanzar y hacerlo súper bien. Pero donde está hoy día el principal desafío que tenemos y que yo diría va a ser muy relevante para lo que viene, es en la parte de administración de activos. ¿Y por qué? Porque justamente ahí es donde faltan muchas definiciones, donde tenemos que trabajar, pero además es donde se están haciendo cosas que son bastante nuevas. Por lo tanto, al menos hoy día yo quiero abordar dos desafíos. Uno que tiene que ver con la licitación de stock y otro que tiene que ver justamente con el diseño de los fondos generacionales. La licitación de stock. La verdad es que la licitación de stock es algo particular. Hemos buscado por todos lados, nos hemos juntado con personas y técnicos, especialistas de todas partes, no hemos encontrado una experiencia igual. Y la verdad es que el tema es que la licitación de stock no reconoce, de alguna manera, el concepto del largo plazo de la administración de los activos para los ahorros previsionales. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque la esencia de estos ahorros es administrarlos para el largo plazo, siempre buscando tener una frontera óptima de riesgo-retorno, pero tratando de optimizar y subir las pensiones de los afiliados. Y por lo tanto, la licitación pone un gran desafío en este tema. La verdad es que ha habido varias soluciones que se han mencionado. Algunas de ellas incluso hacen la vida más fácil para las administradoras de fondos de pensiones, pero son malas para los afiliados. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que darle una vuelta a este tema. La verdad es que en las licitaciones no hemos encontrado una manera en que la licitación de stock se pueda implementar así como está pensada hoy día en la ley y en la reforma y que no afecte el retorno de los fondos de pensiones. Y eso es algo que tenemos que abordar como país. Ahora, si la decisión del país es avanzar hacia licitaciones de stock, nosotros nos atrevemos a proponer dos cosas. La primera es, sigamos con las licitaciones actuales de los nuevos entrantes. Esa no tiene este problema de los traspasos de activos y del impacto que tienen las carteras. Y pensemos, va a haber un consejo asesor de licitaciones que se va a elegir ahora, que piense, revise y tenga más tiempo y pospongamos un cambio en esta materia. Y una segunda alternativa es que tratemos de buscar aquellos grupos de afiliados o cotizantes a los que realmente el tema de los costos son un tema relevante. Y, por ejemplo, podríamos pensar en armar licitaciones solo para cotizantes que tengan bajo monto. De hecho, esto lo comentó algún ministro alguna vez durante la discusión. Y es un tema que no lo tenemos resuelto, obviamente, pero es una puerta para poder pensar si es que queremos avanzar en temas de licitaciones. Las licitaciones de stock no solo van a estar nivelando hacia abajo, interrumpiendo y haciendo más difícil el armar los portafolios de largo plazo, sino que además se fijan solo en costo. Y al fijarse solo en costo lo que está haciendo es nivelar hacia abajo en temas como asesoría, en servicio y también en retorno. Todas características que son valoradas y que son importantes para los afiliados. En este ejemplo que estamos aquí, por ejemplo, uno podría lograr un alcance del 50% de los cotizantes y moviendo el 20% de los activos. Es decir, se podrían llegar a soluciones distintas. Esto entiendo yo que no se podría hacer con la ley tal cual está, pero es algo a poder ir pensando en el tiempo. Y sin duda que aquí hay una complicación adicional, que es hacerlo al mismo tiempo, una licitación de stock, que es la implementación de los nuevos fondos generacionales. Y por lo tanto, eso sí hay que considerarlo, hay que desplazar en el tiempo la licitación de stock, no se puede hacer al mismo tiempo porque no vamos a poder medir cómo están funcionando los fondos generacionales, si es que están bien implementados o no. El segundo desafío, el diseño de los fondos generacionales. Hay muchas cosas que se han comentado, ya lo comentaba Jimena recién. La verdad es que los fondos generacionales son una buena solución, pensando en que arma una trayectoria que se podría optimizar para cada persona. El problema es que la ley está considerando inicialmente, y vamos a ver cómo queda con la regulación, un único benchmark. Pero las personas son todas distintas, tienen distintos ingresos, distintas dependencias de la pensión, distinto apetito por riesgo, y por lo tanto pensar en un benchmark único es muy difícil. Hay muchas diferencias en las carteras de afiliados entre las distintas AFP, pero también hay diferencias dentro de la misma AFP. Y por lo tanto, un benchmark único no se hace cargo
de esas diferencias entre afiliados. Y la verdad es que tampoco se hace cargo de que las mismas administradoras tienen distintas capacidades y por lo tanto podrían estar viéndose forzadas a invertir y administrar portafolios de una manera distinta a lo que lo hubieran hecho con sus propias capacidades. También hay una restricción a la libertad de los afiliados y eso es un punto bien importante porque para los afiliados eso es algo muy, muy valorado. Por lo tanto, se han propuesto algunas soluciones, yo no las voy a repetir hoy día, pero no usar un benchmark único, sino que cada FP tenga su benchmark, ampliar las bandas de premio y castigo. Yo creo que todas esas cosas son importantes, además de transiciones largas, lo comentó también el superintendente, y todas esas las suscribimos. Pero aquí también quería plantear una idea que es un poco distinta. ¿Y por qué no pensamos esto de manera distinta? En vez de tener una única trayectoria para todos los afiliados, armemos dos trayectorias, una más arriesgada y una más conservadora. Y lo que se ve ahí en el gráfico, de hecho, está construido como pensando en el percentil 25, percentil 75 de los afiliados de Cuprum, cuál sería la trayectoria óptima. Y lo que podríamos hacer es dividirla en 5 cohortes. Y esta es un ejemplo, pero más o menos se podría hacer así. Y lo distinto es que dentro de cada cohorte nosotros podríamos armar y considerar 2 fondos. Un fondo, y en este ejemplo voy a tomar la cohorte de los nacidos entre el 80 y el 90, entonces tenemos 2 fondos, el fondo 85A y el fondo 85C, de arriesgado y conservador. Y los afiliados podrían ser asignados por default, de acuerdo a sus características, a uno de estos fondos. ¿Y cuál es la gracia? Es que aquí sí se reconocen las diferencias entre las personas. No todos somos iguales, pero tenemos algunas diferencias, nos podrían asignar ahí, y también se les podría dar la libertad de que elijan. Entonces se mueven ellos entre el A y el C. De hecho, si esto fuera un poquito más sofisticado, podría ser una combinación de ambos, pero eso podría ser una etapa posterior. Y armamos estos duplas de fondos por cada una de estas cohortes. Y esto, de nuevo, hay que trabajarlo un poco más, pero esta es la idea. Y esto se ha usado, se ha desarrollado en Estados Unidos, se están pensando cosas parecidas aquí en Inglaterra también, y por lo tanto es algo interesante. Y así entonces podríamos en este ejemplo generar estas 5 duplas o 10 fondos en el que hay ciertos beneficios para las personas. Lo primero es que se reconocen las diferencias entre los distintos tipos de afiliados, se les da libertad para que puedan elegir, se pueden armar esquemas de default, que la mayoría de las personas seguramente los va a seguir. De hecho, aquí en Estados Unidos el 97% de las personas sigue el default y por lo tanto tiene ahí una buena recomendación. Pero además se permite asesorías personalizadas, se permite poder diferenciarse y competir entre la AFP, y la verdad es que eso es un elemento bien importante porque vamos nivelando hacia arriba en vez de, como yo decía antes, estar nivelando hacia abajo. Así que eso es una segunda idea que se podría explorar. Esta, en nuestra opinión, aparentemente se podría hacer con la ley tal cual está, ¿ah? Pero hay que investigarlo un poco más. Y yo quiero terminar solo con decir que el retorno es un pilar fundamental. Cuando nosotros hacemos las estimaciones de una persona, más de las 3/4 partes de sus ahorros van a ser el retorno. Y por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos. No es irrelevante el que se pierda retorno de los afiliados por una regulación que no busca el optimizar y el sacar el máximo potencial de lo que se puede hacer administrando activos de largo plazo. Y por lo tanto hay que tener cuidado con las improvisaciones, hay que tener cuidado con los tiempos, hay que tener cuidado con hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y también la libertad. ¿Y por qué decimos nosotros la libertad? Porque queremos que los afiliados conecten con sus pensiones. Ellos tienen que tomar decisiones, tienen que ahorrar voluntariamente. Pero para eso necesitamos poder tener una relación permanente entre los afiliados y sus ahorros, y es importante la libertad porque ahí ellos sienten que son dueños de este tema. Y eso es algo muy importante y deberíamos tratar de conservarlo. Y por último, un comentario. Todo lo que hagamos tiene que estar siempre apuntando a maximizar el retorno de los fondos. Los dueños de los fondos son los afiliados, son ellos, y tenemos que estar pensando en ellos, en todo lo que se haga, y es muy importante. Y un último mensaje. El sistema se está poniendo más complejo. Necesitamos tener cuidado también con eso. Tiene que ser simple, tiene que ser amigable, tiene que ser fácil. Y por lo tanto ahí también tenemos un desafío que tenemos que abordar en esta reforma.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Martín. Gracias por el esfuerzo a los tres panelistas por apurarse en sus presentaciones. Como dijo el superintendente, efectivamente esta es la reforma probablemente más importante que estamos haciendo a nivel de mercado por las implicancias que tiene los fondos de pensiones en el mercado de capitales chileno y en el futuro de las pensiones de todos los chilenos. Por lo tanto, haberles dado 10 minutos a cada uno para presentar es bastante poco tiempo. Pero vamos a pasar a las preguntas. Tenemos muy poco tiempo. Ojalá podamos ser lo más directos posibles en las respuestas para tener tiempo de hacer más preguntas. Parto con el superintendente. En relación al nuevo régimen de inversiones, usted mostró en sus diapositivas que hay una nueva institucionalidad más robusta, donde para emitir el nuevo régimen de inversiones tiene que estar aprobado por el CTI, aprobado por el Ministerio de Hacienda, límites generales del Banco Central. La pregunta es cómo van a compatibilizar la búsqueda de una buena rentabilidad para los afiliados con la aversión al riesgo reputacional natural y entendible que sufre la Superintendencia del Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Bueno, es una muy buena pregunta esa. Yo creo que la aversión al riesgo en general no solamente se refleja en las instituciones señaladas por Cristóbal, sino que también en la misma administradora que han estado sometidas a un intenso escrutinio público en los últimos años. Por lo tanto, ese riesgo yo creo que no es privativo de las entidades que diseñan el régimen, sino que también de quienes los implementan. Y aquí el tema es más bien diseñar portafolios y benchmark, bandas amplias, de tal manera que los que tomen las decisiones sean siempre las administradoras previsionales. No es la idea que los organismos públicos que están encargados de diseñar la regulación sean los que finalmente determinen las decisiones de inversión. No está eso en el espíritu de lo que se va a hacer, sino que en diseñar benchmark, bandas, medidas de riesgo muy amplias que permitan que se desplieguen los equipos de inversiones de la administradora, que son los que están llamados a eso. Cada uno tiene que estar aquí en lo que sabe hacer, y nosotros entendemos que esa es una materia que corresponde a los equipos especializados de la administradora. Entonces, las reglas del juego tienen que fijarse, pero dejando espacio para que se pueda competir. Gracias. Jimena, tú nos mostraste cómo han funcionado los fondos generacionales en el mundo, y Martín también hizo varios comentarios sobre los fondos generacionales que quería preguntar tu opinión. En general hay una cierta crítica a los fondos generacionales donde se pretende que una estrategia funcione para todos, ¿ah? Como todos los que hemos comprado un calcetín one size fits all, ese calcetín no le queda bien a nadie, ¿ah? Le queda bien el promedio que no existe. Y como mencionaba Martín también, los perfiles de los afiliados son distintos, los perfiles de afiliados dentro de cada AFP y entre las AFPs también son distintos. ¿Cómo han resuelto este problema en el mundo? Y quería preguntarte si es que conoces experiencias donde se hayan desarrollado fondos generacionales personalizados. Con todo el tema de inteligencia artificial y ese tipo de cosas, hoy día puede ser más factible de hacer. No, gracias, Cristóbal. Lo que estamos viendo es que por ejemplo, cada país tiene un fondo generacional, una trayectoria que es diferente, que tiene que reflejar la realidad de la mayoría de la población. Eso es una. Y dentro de cada país, para las diferentes AFPs, operadoras, lo que hemos visto que es lo más común es que cada operadora tenga su propio benchmark con un objetivo muy claro que se reporta a la superintendencia. Por ejemplo, en México sí hay un benchmark regulatorio, pero ya no es público, pero lo que cada FORE tiene que entregar es cuál es el benchmark y cómo va relevante, cómo funciona con ese objetivo y ¿por qué funcionan los fondos generacionales? Es porque tiene que ir evolucionando y cada AFP va a tener una población
que puede ir evolucionando. Por ejemplo, Cuprum puede estar evolucionando y los afiliados de Cuprum pueden estar desarrollándose diferente a otra AFP. Entonces, lo que vemos es, sí hemos visto donde tienen un glide path que es para personas, por ejemplo, con un cuartil inferior de ingresos o con el cuartil superior de ingresos. Eso sí lo hemos visto, pero lo que también hemos observado es que cada AFP ya empieza a tener, y esto lo vemos mucho, por ejemplo, en Australia, lo vemos mucho aquí con los Master Trusts. Por ejemplo, Nest es el Master Trust del trabajador del Reino Unido. Y, por ejemplo, nosotros dentro de JP Morgan Estados Unidos también somos conocidos como somos los proveedores de fondos generacionales, de los proveedores del trabajador que gana menos de $50,000 anuales. Entonces, como ya tenemos una población que es relativamente similar, nos vamos evolucionando con nuestra población. Ya si vemos mucha diferenciación, ya podemos hacer unas trayectorias diferentes. Pero ha funcionado en todos esos países porque se puede evolucionar con los mercados, que se puede evolucionar con los datos demográficos y tiene que ver esa flexibilidad. O sea, en Estados Unidos también tenemos un benchmark regulatorio, pero tampoco es publicado. Pero lo que sí tenemos que entregar es cuál es nuestro benchmark, cómo se diseñó y cómo se modeló junto a nuestro objetivo y para qué población estamos solucionando. Y así es cuando tenemos que ir de la mano con los afiliados para que todos entiendan cuál es el objetivo. De lo que te escucho y en la experiencia de las Afores, que al menos uno conoce, cada institución define su propio benchmark, de alguna manera, dentro de los parámetros generales, que es un poco lo que yo logré entender del comentario del superintendente, que va a haber un grado de flexibilidad amplio y márgenes amplios que de alguna manera van a permitir que las AFP se diferencien. Martín, de tu presentación, claramente el mayor riesgo, o lo que tú mencionaste, está siendo la licitación de stock. ¿Ah? ¿Por qué no expandes un poco más en cuáles son los riesgos y los problemas y los desafíos que estás viendo en la licitación? Básicamente, ¿por qué propusiste alternativas? La licitación de stock, efectivamente, uno de los riesgos o problemas que estamos viendo, y yo algo comenté ya, porque le pone una dificultad, una traba, un impedimento a armar portafolios óptimos de largo plazo. Y eso es independiente de si estos fueran fondos generacionales o otro tipo de fondos, como los que tenemos hoy día. Y la verdad es que eso es algo que hay que tener mucho cuidado porque tiene mucho impacto en la pensión. ¿Y por qué está ese problema? Porque hoy día los fondos, el fondo generacional en particular, por ejemplo, al trazar estas trayectorias óptimas para las personas, justamente lo que hace es sacar ventaja de portafolios estables y poder hacerlos para el largo plazo, ganándose los premios por liquidez, entre otros. Y eso es algo que se vería dificultado. Hay un montón de costos en empezar a traspasar activos ilíquidos, porque justamente son ilíquidos porque no se pueden liquidar y no se pueden traspasar. Si uno empieza a traspasarlo, lo empieza a transformar en líquidos y por lo tanto hay un montón de costos que finalmente los van a estar pagando los afiliados a través de menores retornos. Pero hay un segundo punto que también nos preocupa mucho y que es este foco en el costo, en las comisiones. Y eso hace, yo lo mencioné como nivelación para abajo, pero en realidad el empujar hacia comoditizar tiene varios riesgos. Uno de ellos es bajar los niveles de servicio, bajar los niveles de asesoría, pero que se podrían traducir también en producir un desenganche de las personas, de los afiliados, respecto de su situación previsional. Y eso tiene un efecto súper nocivo en el tiempo, porque ¿qué fuerza los va a llevar a ahorrar más por este tema? Y nosotros necesitamos que ellos ahorren más. Subimos de 10 a 16, pero 16 tampoco va a ser suficiente, eso lo sabemos. Y por lo tanto, olvidarnos de esa parte, la asesoría, el acompañamiento, el estar dándole, o sea, no olvidarse, pero bajar el nivel hacia puras medidas de bajo costo, es un tema que puede tener consecuencias en la estructura fundamental del sistema. Un último comentario nomás. La licitación, como está pensada hoy día, por ejemplo, dice que se van a licitar a afiliados. La mitad de los afiliados no pagan comisiones. Entonces, no tiene mucho sentido
el estar preocupado de las comisiones de personas que no pagan comisiones. Entonces, la verdad, yo creo que aquí hay un tema que es delicado, que no hay experiencia previa, por lo tanto no podemos ir a copiar. Yo encuentro que es súper sano ir y copiar cosas que han funcionado bien. Aquí no lo hemos encontrado y por lo tanto hay un riesgo ahí. Yo diría que hasta es un problema que tenemos que enfrentar. Perfecto. Don Osvaldo, hay varias preguntas en relación al benchmark, así que le voy a hacer varias preguntas cortitas para tratar de, de obtener alguna respuesta. Los benchmark me imagino que van a ser índices replicables, pero hay varios índices que tienen problemas de liquidez para el tamaño de los fondos de pensiones. Por ejemplo, si hubiera un índice que es bastante esperable, que hay un índice IPSA dentro del benchmark, si las 4 FPs grandes tienen que salir a ajustar sus posiciones para ponerse más cercano al benchmark, eso puede tener impactos realmente enormes en el mercado de capitales local y en los precios de las acciones si es que salen a comprar o a vender, dependiendo del caso. ¿Cómo están viendo solucionar ese tipo de problemas y cómo piensan implementar esos tipos de benchmarks? Bueno, es un tema en desarrollo. Si justamente estamos, yo le mostré la secuencia y el cronograma. Son temas que se van a ir abordando a través de la evolución de la construcción del régimen. Sin embargo, no voy a repetir nuevamente, o sea, el tema de aquí es flexibilidad, no todos van a ser iguales. O sea, hoy día hay un efecto manada en los fondos de pensiones, que en torno a la rentabilidad mínima, las administradoras se mueven. O sea, hoy día no es que cada FP haga lo que quiera, que parece ser como que está instalado así, eso no es falso, ¿no? Existe una rentabilidad mínima y las administradoras hoy día invierten mirando el portafolio del endógeno del sistema. O sea, se van copiando entre ellas, por lo tanto es falso que hoy día cada uno haga lo que quiera y no es verdad, ¿no? Todas las AFP lo primero que hacen antes de invertir es mirar cómo están en torno al promedio y si están desviados respecto al promedio se van al promedio y eso es lo primero que hacen. Después van optimizando las otras herramientas que tienen, así que es un mito eso de que hoy día haya libertad total para invertir, digamos. Hoy día no va a ser muy distinto en el término que las AFP van a tener espacios para moverse como lo tienen hoy día, pero no es que hoy día hagan lo que quieran. Y lo otro, no puedo dejar de referirme a lo que ha dicho Martín, que no era un tema de esta reunión de licitación de stock. La licitación de stock evidentemente tiene complejidades, pero busca solucionar un problema real. El problema real que tiene la AFP es que sus costos son demasiado elevados, los márgenes que los cobran a los afiliados son simplemente completamente fuera de toda norma, ¿no? Entonces, aquí estamos en un ahorro obligatorio. 3/4 partes de la población chilena están en el sistema de pensiones. No es tolerable que una industria que tiene y administra ahorro obligatorio tiene los márgenes que tiene hoy día y que durante años los ha mantenido y los ha defendido, digamos. Entonces, no ha sido posible encontrar ninguna alternativa de solución. Los otros países que tienen sistema de captación individual han hecho cambios, han fijado las comisiones. México tiene comisiones fijadas, topes máximas que las fija el regulador. Uruguay tiene comisiones máximas. Costa Rica tiene comisiones máximas. El Salvador tiene comisiones máximas. Entonces aquí una alternativa era fijar los precios, pero se fue por una solución de mercado que es esta. Entonces lo que vamos a buscar acá es la mejor manera de compatibilizar una regulación que no asfixie de ninguna manera las políticas de inversión con establecer precios justos para los afiliados y la competencia se dé dentro de una AFP que ofrezca buenos servicios, rentabilidad y costos. Si una AFP tiene la fidelidad de sus afiliados, ¿por qué sus afiliados se van a cambiar con la licitación de stock? Si esto va a ser completamente voluntario, si la persona no se quiere cambiar, no se va a cambiar. Entonces una AFP que le brinda un buen servicio al afiliado, que tiene excelentes equipos en inversiones, que es confiable y solvente, debiera retener a sus afiliados. Las AFP que no logren ofrecer eso a sus afiliados o que no tengan fidelidad, obviamente van a haber una fuga de afiliados, pues no hay ninguna duda de eso. Pero vamos a llegar a precios más justos que lo que hay hoy día. Entonces, quisiera ese punto, que no era el objetivo de esta conversación, relevarlo, dado la manera en que lo planteó Martín. La AFP tiene conflictos de intereses en este tema. No es que solamente estén preocupados de la rentabilidad de acá, sino que están preocupados de mantener sus márgenes también. Entonces, ese punto hay que sincerarlo y relevarlo en la discusión. Perfecto, contestó varias preguntas, superintendente, así que le agradezco. Jimena, quería preguntarte un poco las mejores prácticas que tú has visto en la fijación de estos Target Date Funds
y como tú comentabas, en Estados Unidos ya llevan 30 años trabajando en esto. ¿Qué lecciones han sacado? Desde el primer Target Date que hicieron a 30 años atrás hasta hoy día ha pasado bastante tiempo. Me imagino que habrán cometido errores y habrán ido haciendo mejoras. ¿Cuáles son esos errores que cometieron o esas mejoras que han ido implementando en el tiempo? Pues muchos cambios a través de los últimos casi 30 años. Por ejemplo, teníamos, y aquí por eso comenté que el fondo generacional tiene que evolucionar con los mercados, tiene que evolucionar con la demografía de cada país, porque en realidad es que todo eso sí va cambiando. Nuestras suposiciones del mercado empezamos a publicarlos anualmente, porque van a cambiar y si tenemos que cumplir con una tasa de reemplazo, tenemos que estar ajustando, hemos estado ajustando anualmente la asignación de activos. Sabemos que es un proceso continuo, pero si llegábamos al punto que si analizamos cada año y no estamos cumpliendo con los rendimientos necesarios, con la tasa de reemplazo, por ejemplo, hace 2 años tuvimos que aumentar el equity a través de todo el glide path. Eso era algo bastante importante. Al aumentar el equity, lo que hemos visto con un aumento del 5%, pero era importante que tuviéramos la flexibilidad de hacerlo. Eso puede mejorar, por ejemplo, para un afiliado en los últimos 20 años, aproximadamente $100,000. Y nosotros que trabajamos con los trabajadores de Estados Unidos que ganan menos de $50,000 al año, estás hablando entre 3 y 5 años de diferencia de sus ingresos durante la jubilación. Entonces, eso fue un cambio bastante grande. Otra ha sido que en Estados Unidos el regulador empezó a permitir préstamos de los fondos generacionales. Ya ahí tuvimos que tener a la mitad de la carrera, vimos que donde los afiliados más aprovechan esos préstamos es a la mitad de la carrera. Entonces tuvimos que ajustar el nivel de equity a ese nivel. Y ahora con más volatilidad que hemos visto en el mercado, y esto lo vemos en Australia, lo vemos en Reino Unido y también en Estados Unidos, hemos estado aumentando la asignación a alternativos, no solamente por el rendimiento, pero por las ventajas que vemos en temas de reducir la volatilidad. Si comparamos un fondo generacional que no tiene asignación a alternativos, una que tiene una asignación conservadora del 10%, por los últimos 10 años vemos que la volatilidad, la ventaja es de aproximadamente un promedio de 70 puntos básicos anuales. Y con eso también necesitamos esa flexibilidad de comisiones para poder tener esas asignaciones alternativas. Muchas gracias. Estamos súper pasados en el tiempo. Me queda voy a hacer una última pregunta a don Martín. Desde el punto de vista de un administrador de fondo que va a tener que implementar esto en los plazos que mostraba el superintendente, que son súper acotados y súper exigentes, ¿qué es lo que más te preocupa y no te deja dormir, Martín? Que se pueda contar, digo yo. No, claro, sí, por supuesto. Estaba pensando por qué camino irme, pero me voy a ir por el camino de la reforma. Yo creo que una de las cosas que más nos preocupan es que están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Yo ahí puse ese esquema, se están tocando todas las partes de la reforma. Y la verdad es que siempre nosotros hemos pensado que más bien en vez de hacer grandes reformas cada 10 años o 15 años, el sistema de pensiones debería ser bastante más vivo e ir ajustándose a los cambios de la demografía, del país, de las personas. Y ir haciendo pequeños ajustes de parámetros y cosas así, yo creo que eso sería bastante más fácil de implementar. Ahora estamos frente a cambios en prácticamente todas las áreas del sistema y eso es súper difícil. En particular, y voy a volver al tema de la licitación, los fondos generacionales van a partir y 6 meses después parten las licitaciones. ¿Ah? Entonces, es como, todavía no vamos a saber ni siquiera, vamos a haber terminado las transiciones de implementación, menos vamos a haber podido evaluar con toda la metodología que nos mostraba Jimena antes y saber si es que fue una buena implementación o no de los fondos y vamos a estar pensando ya en la licitación de stock. Y eso es una gran preocupación, porque al final esas son cosas que no afectan a la administradora. ¿Ah?
y donde sí tenemos conflicto de interés en muchos temas, evidentemente, pero sí afectan a los afiliados. Y eso es una gran preocupación, porque todo el esfuerzo que se está haciendo de mayor ahorro se podría diluir en una parte producto de una regulación que no permita optimizar estos retornos. Hacer todo esto al mismo tiempo es un riesgo que nos tiene muy preocupados. Obviamente que le estamos dedicando muchísimo esfuerzo, y aquí repito, con la industria, con el regulador, con la asociación de FP, pero yo diría que esa cantidad de cosas pasando al mismo tiempo es una gran preocupación. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente nos quedamos cortos de tiempo, un tema sumamente interesante, muy complejo. Quiero destacar algo que ha sido un tema central en estos Chile Day, que es la colaboración público-privado. El superintendente mostraba en sus presentaciones que va a haber mesas de trabajo con muchos actores de la comunidad, incluso distintas comunidades dentro de la sociedad, y no solo entes técnicos, y eso creo que es muy positivo. Este es un desafío gigante para la superintendencia, para las AFP, para el DCB, para, no sé, para todas las instituciones financieras que están interactuando en esto, y va a requerir la ayuda, la buena colaboración, el ánimo de todas las partes. Así que muchas gracias, superintendente, Jimena, Martín. Muchas gracias a todos.